Lo que aprendemos hoy defiende el mañana. Una de las cosas que tenéis que saber de la época de la Guerra Fría son los programas de infiltración en movimientos sociales, que es probablemente una de las cosas que cambió completamente la sociedad de izquierdas dentro de Estados Unidos. Durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, a partir del 55 y sobre todo a partir de los años 60, con el surgimiento de figuras como Martin Luther King Jr., MK, toda esta gente. Estados Unidos se da cuenta de que los grupos afroamericanos y los grupos sindicales, pero también otro tipo de grupos, tienen relaciones con los comunistas, y el FBI y la CIA empiezan a desarrollar planes para matarlos y para infiltrarse en los grupos para destruirlos de dentro hasta que dejaran de existir. Uno de ellos es el Counterintelligence Program, llamado COINTELPRO, que fue una serie de proyectos encubiertos e ilegales llevados a cabo por el FBI de Estados Unidos entre 1956 y 1971, con el objetivo de vigilar, infiltrar, desacreditar y desbaratar las organizaciones políticas nacionales estadounidenses. Los registros del FBI muestran que los recursos de COINTELPRO estaban dirigidos a grupos e individuos que el FBI consideraba subversivos, incluyendo organizaciones feministas, el Partido Comunista de Estados Unidos, organizaciones contra la guerra de Vietnam, activistas del movimiento de derechos civiles o del movimiento del poder negro, por ejemplo Martin Luther King, la Nación del Islam y el Partido de las Panteras Negras, organizaciones ecologistas y de defensa de los derechos animales, el American Indian Movement, movimientos independentistas como los grupos independentistas puertorriqueños y una serie de organizaciones que formaban parte de la nueva izquierda más amplia, y grupos no relacionados con nada anterior como el Ku Klux Klan. El Ku Klux Klan es que en esta época literalmente era una cosa. Estos sí que eran por terroristas. Porque el Ku Klux Klan, bueno, y la Nación del Islam también. O sea, de justificar que pueda entenderlo, la Nación del Islam era una puta barbaridad. O sea, la Nación del Islam era una puta movida. Y el Ku Klux Klan también. De hecho, la Nación del Islam es lo que sería el Ku Klux Klan. Y a ambos se les infiltraron, les hicieron operaciones y tal para intentar desarticularlos. Y el Ku Klux Klan de esa época salió bastante dañado de las operaciones del Estado. Pero bueno, principalmente las operaciones estaban diseñadas para destruir organizaciones de izquierdas, fueran o no comunistas, para supuestamente evitar que pasaran información a los comunistas y todo esto. En 1971 en San Diego, el FBI financió, armó y controló un grupo de extrema derecha formado por antiguos miembros de los Minutemen, una organización paramilitar o anticomunista. Con su apoyo se desarrolló la Secret Army Organization, que tenía como objetivo a grupos, activistas y líderes involucrados en el movimiento antiguerra, utilizando tanto la intimidación como los actos violentos. El FBI ha utilizado operaciones encubiertas contra grupos políticos nacionales desde su creación. Pero las operaciones encubiertas específicas bajo la etiqueta oficial del COINTELPRO tuvieron lugar entre 1956 y el 71. Las tácticas de COINTELPRO se siguen utilizando hoy en día y se ha alegado que incluyen el descrédito de los objetivos a través de guerra psicológica, el desprestigio de individuos y grupos mediante el uso de documentos falsos y la colocación de informes falsos en los medios de comunicación, el acoso, el encarcelamiento injusto y la violencia ilegal, incluyendo el asesinato. En particular, se sospecha que estos grupos fueron los que fueron financiados para matar a Martin Luther King, y el asesinato de Fred Hampton de los Panteras Negras, que probablemente lo que hicieron los Panteras Negras fue de lo peor, porque hablamos de, por ejemplo, hay 1000 anécdotas de informes y hay un documento de la CIA enorme lleno de imágenes de propaganda de los Panteras Negras, en el que, por ejemplo, lo que hacían era cogían a un tío importante de los Panteras Negras, le mataban por la calle y le dejaban droga cerca del cuerpo. Y entonces llamaban a periodistas para que le sacaran fotos y dijeran que había sido asesinado en un ajuste de cuentas por narcotráfico, y después en el artículo decían que los Panteras Negras se financiaban del narcotráfico comunista de Centroamérica. Entonces lo que hacían era desprestigiar a los movimientos, matar a los líderes, decir que los asesinatos entre grupos eran por bandas y después hacer artículos diciendo que tenían relación con cárteles y con grandes grupos. Y no se confundan. Esto no es porque Estados Unidos sea fuerte. Esto es exactamente al contrario, porque Estados Unidos está en su momento más débil, ¿no? Recuerden esta frase de cuando el rey le tiene que decir a la gente que lo obedezca porque es el rey, es que está perdiendo su poder como rey. O sea, aquí el uso de la violencia, o sea, tú como papá, cuando tienes que nalguear a tus hijos para que te obedezcan, tu lugar como figura de autoridad ya está en duda. O sea, el apelar a la violencia ya es un acto que revela una cierta flacidez, ¿no? Una cierta impotencia
de ejercer el poder de manera blanda. O sea, necesitas ser violento. Entonces, esto es Estados Unidos en su momento más débil, teniendo que apelar a la violencia. Y China, muy prudente, más fuerte, va a tratar de resolverlo por la vía legal. Vamos a ver cómo se resuelve esto. Y finalmente esto queda y termina, pues, para nuestro desdén en nuestros países. O sea, Trump dijo directamente, y de hecho sale nombrado en el expediente en el cual van a tratar de llevar a tribunales al presidente Nicolás Maduro, sale nombrado México como uno de los países partners en el narcotráfico. Habrá que ver a quién le sobra esa embarrada. Dijo a Petro que se cuidara, que seguía él, que era una muy mala persona, que era terrible y no sé qué. Y dijo que después venía Cuba, que ya estaba muy débil y a punto de caer. Entonces, se ve que ahora sigue nosotros. Yo no creo que Estados Unidos vaya a parar con Venezuela. Les funcionó muy bien, fue muy fácil. Habrá que ver cómo siguen las negociaciones y qué pasa en los siguientes días, que creo que va a ser crítico. Pero todo indica que Estados Unidos con esto, más bien lo que está aprendiendo, y se los dije, que Gaza era un ensayo. Estaban ensayando en Gaza lo que iban a hacer en tu casa. Y ahora siguen nuestros países de ser colonizados por este nuevo imperialismo estadounidense, ¿no? Entonces, están avisados. La verdad es que aquí lo pone de manera medio poética mi amigo Pepe Escobar, camarada brasilero que vive fuera de Brasil, pero es un gran analista geopolítico. Dice, más allá de que podamos destruir la hegemonía del dólar, que sería un proyecto a largo plazo y demás, solo hay una manera de frenar este asalto del imperio. Una alianza nuclear que proteja al sur global. ¿Sucederá? No. Y como no sucederá, el siguiente camino que nos espera es el infierno mismo. Porque, y al final, lo siento mucho, pero tenía razón Corea del Norte, les presento esta hermosa foto que se llama Derecho Internacional. Aquí pueden ver el Derecho Internacional 9000, que es una bomba nuclear, que es realmente el único derecho internacional que existe. ¿Tú quieres tener derechos? Tienes que tener bombas nucleares. ¿Por qué? Porque aquellos viejos derechos que se firmaron después de la Segunda Guerra Mundial para las Naciones Unidas y demás, queda claro que siempre fueron un mecanismo de favorecer a los fuertes en contra de los débiles y frenar a los débiles de desarrollarse lo suficiente para desafiar a los fuertes. Entonces oye, si tú llegaste a tiempo, fuiste listo y desarrollaste una bomba nuclear, bien jugado. Eres un genio, un visionario, un líder de verdad. Tú creíste en las babosadas del liberalismo, de la democracia, del respeto al derecho ajeno, a las libertades individuales, y eres de un país del sur global. Lo siento mucho. Eres un tonto. Eres un tonto, un tonturrón, y ahora estás sometido a los intereses imperiales de Estados Unidos. También, por ejemplo, uno de los casos que se mencionan es una explosión en una casa de armas químicas, de gas mostaza, que mata a 4 personas del grupo central de los Panteras Negra y que utilizan para decir que los Panteras Negra estaban planeando un atentado terrorista con armas químicas en... no me acuerdo en qué estado era. Cosas así. O sea, en esta época, y es como la lucha entre los diferentes grupos de izquierda. Contexto importante. Histórico. Guerra de Vietnam. Desde 1955 hasta 1975 ocurre la Guerra de Vietnam. La Guerra de Vietnam está enmarcada dentro de la Guerra Fría como un conflicto de intervención en Asia para evitar que los comunistas tomaran el control de Vietnam apoyados por diferentes potencias. Dentro del efecto de Estados Unidos, tenemos que a partir del año 65 hasta el año 75, más o menos, se vive lo que son los grandes procesos de movimiento estadounidense. Movimientos antiguerra de Vietnam, movimientos antimilitares. Y aquí es donde se dividen los movimientos. Por un lado tenemos los movimientos militantes comunistas, los movimientos militantes liberales, los movimientos militantes socialdemócratas y los movimientos que podemos llamar New Age, que son los movimientos hippie, ¿vale? Los hippies. De todos estos, los movimientos liberales y comunistas estaban hasta cierto punto armados. Y los socialdemócratas eran más o menos pacíficos y los hippies eran completamente pacíficos, con toda la línea de pacifismo y tal y cual. ¿Qué pasa? Pues que
en esta época lo que utilizan es una narrativa. Cualquier persona de izquierdas, dentro de los movimientos socialdemócratas también están los movimientos sindicales, ¿vale? Vamos a ponerlos iguales porque la mayoría eran movimientos sindicales. ¿Qué es lo que hacen? Y esto es muy importante para entender. Si vemos una gráfica de afiliación sindical, si os fijáis, hay una cosa muy curiosa de esta gráfica, que si veis después que la Segunda Guerra Mundial tenéis la mayor tasa de sindicalización de Estados Unidos, que además va de la mano con la concentración de capital. Después de los años 50 empieza a bajar. Donde realmente se empieza a ver la bajada es en lo que sería el año 75 para abajo. Y aquí está la explicación. ¿Por qué de repente, después de una era de sindicalización tan grande en Estados Unidos, empieza a bajar misteriosamente? No es misterioso. Hay una organización, además está muy bien relatado, grupos de presión económicos convencen a Nixon y convencen después también a Reagan de que los sindicalistas son amigos de los comunistas, por lo tanto de los grupos insurrectos progresistas, y que están intentando reventar Estados Unidos internamente. Esto lleva a una serie de operaciones como esta, como la operación COINTELPRO, que tiene el objetivo de destruir los movimientos feministas, los movimientos de igualdad racial, los movimientos sindicales, los movimientos socialdemócratas, los movimientos liberales anti-intervención, y financian un montón de operaciones durante 20 años para destruirlos. ¿Qué pasa? Consecuencia, el aparato de propaganda, tanto mediático como estatal, termina haciendo que la imagen del sindicalismo se vea como de comunismo, se vea como de ineficiencia, hacen campañas destruyendo internamente cualquier tipo de reputación sindical, y eso va un poco en línea del neoliberalismo de Reagan, neoliberalismo percibido como desregulacionismo y antisindicalismo, que lo que busca es aprovechar la guerra contra el comunismo para trasladarlo a cualquier tipo de práctica aunque no fuera comunista. ¿Es un poco esto lo que hace Trump de decir, si no me apoyas eres el enemigo? Pues lo mismo. Pero en esta época peor porque era la guerra contra la Unión Soviética y la Unión Soviética sí que financiaba grupos. Y objetivamente se sabe que muchos científicos de ciertos programas estadounidenses, mediante el Partido Comunista, mandaba información a los comunistas en la Unión Soviética. Otros no, pero igualmente eran perseguidos. De hecho, Oppenheimer, Abre Jaime y otros muchos científicos de la época, que eran abiertamente socialdemócratas, socialistas o comunistas, fueron investigados y perseguidos por tener afiliaciones con diferentes grupos de izquierda. Entonces, este contexto también es importante saber, porque tenemos Nixon, Watergate, Carter, Reagan, ¿vale? Después todo lo que termina pasando, giro, bla, 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 bla. Esta época es una época de mierda. O sea, los años, el 65 al 75 es la época que estamos viviendo ahora. Empieza la inflación, decadencia en todo el proyecto estadounidense por Segunda Guerra Mundial, porque Estados Unidos tenía una potencia económica e industrial muy grande gracias a la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial promociona que el sector industrial de todo tipo en Estados Unidos crezca, el sector manufacturero, el sector militar, el sector de suministros, todo crece en Estados Unidos. Pero cuando acaba la Segunda Guerra Mundial y las potencias europeas se recuperan y empiezan a producir, Japón, Alemania, la industria estadounidense empieza a bajar, lo que empieza a causar problemas a la hora del sueño americano. ¿Qué termina llevando eso? Eso termina llevando a un problema, que es que la economía empieza a bajar, empieza a haber inflación, empieza a haber desempleo y empieza a haber una época de desesperanza. Y esa época de desesperanza se empieza a canalizar en los movimientos antisistema, los movimientos antiamericanos, los movimientos de independencia y sobre todo los movimientos de reforma, que son los movimientos que quieren hacer que cambie el modelo estadounidense. Entonces, todo ese tipo de películas realmente muestran cómo la sociedad estadounidense está empezando a entrar en un bucle de crisis en el que el Estado y el establishment deja de ser valorado. O sea, se pasa de la época de los westerns, donde había el héroe americano, con todo esto de los estadounidenses contra los indios y todo este tema, y terminamos viendo pues todo este giro hacia una política pues diferente. Eso promueve que el Estado estadounidense se vuelva represivo, empiece a meterse dentro de estas organizaciones y en última instancia las destruya. Lo que termina llevando a la actual época en la que el único grupo que sobrevivió fueron los hippies. ¿Por qué? Porque los hippies no tenían una organización estructural tan grande como el resto. Los hippies, al ser un grupo... De hecho, el progresismo actual proviene mucho de la tradición hippie, que es una organización poco militante, muy desorganizada, muy carpe diem, que se basa poco en una estructuralidad y se basa más en fluir,
Es como el progresismo tolerable, ¿no? Todo esto del pinkwashing, de me gusta el colectivo LGTB y me gusta el feminismo, pero no me posiciono en contra de cómo las empresas lo utilizan para blanquear sus productos o cómo se plantean en las cadenas productivas, todo este tipo de cosas, ¿no? Eso es el progresismo actual proviene de esa línea. O sea, proviene de la supervivencia de Estados Unidos de los hippies. Porque el resto de grupos son aniquilados. El Partido Comunista de Estados Unidos se destruye, lo destruyen a muerte, los grupos insurrectos los destruyen, los grupos sindicales también. O sea, todos esos grupos son reventados y solo sobreviven los hippies. Entonces, esa tradición progresista sin organización real y centrada en el partidismo, que basa esa parte demócrata de la organización de sí, capitalismo, pero que no es ni socialdemócrata, porque no tiene ni tampoco como esa percepción, es un liberalismo, por eso se llama así, los liberals. O sea, es como un liberalismo social y tal. Entonces, bueno, eso es un poco la situación. Y en este tipo de operaciones, que ya no solo se hace el COINTELPRO, se hacen 1000 cosas, pues se asienta esa base de el nuevo liberalismo y tal. Esto es interesante saberlo porque la mayoría de gente no entiende dónde proviene la tradición actual progresista y viene de esto. Porque esto no solo ocurre aquí, ocurre también en Europa, con la operación Gladio y otras operaciones de contrainteligencia europea. De hecho, hay montones de informes de España, súper curiosos, de hecho creo que tengo uno por aquí, del Partido Comunista de España, en el que, por ejemplo, dicen que el Partido Comunista de España no es un peligro ni es subversivo porque su organización interna... Pero bueno, hay varios informes de la CIA espiando al Partido Comunista y tal. Hablan de Carrillo en el exilio, de la potencialidad al volver. Curiosamente, hay un informe de los años del 60 y pico que predice un poco la actitud de Carrillo en la transición. Que dice que el Partido Comunista actuará como una fuerza socialdemócrata que no pretenderá alterar el orden democrático español por la cuestión de los intereses de la cúpula más cercana del Partido Comunista. Eso me parece curioso, que tuvieran ya ese análisis tan cercano. Entonces dicen, nos la pela, ¿sabes? Entonces, bueno, es interesante saber que en parte la idiosincrasia actual que existe desde la perspectiva de izquierda en Europa, pues viene mucho de Estados Unidos y sobre todo de esa intervención que se ha hecho activamente. Si te interesa entender mejor el mundo, hay más vídeos esperándote.